a iniciar. Y quiero que partamos desde la clase de ayer, la clase anterior, la clase número 3, en la que estuvimos comenzando esta unidad número 2, que se titula Una mirada a la historia a través del trabajo. Recuerden que en esta unidad estamos abordando historia como tal, no tanto ciencia, sino que historia. ¿Ya? Y nosotros en la clase, la última clase que tuvimos, la número 3, nosotras estuvimos viendo precisamente este proceso en que en Chile existieron muchos cambios, ¿ya? Donde partimos reconociendo cómo ha sido el trabajo desde esa época en que llegó la conquista española, desde esa época en que nuestros pueblos originarios se vieron afectados por la llegada de estos conquistadores que venían a conquistar territorio que ya estaba siendo ocupado, pero que lo venían a conquistar de todas formas, ¿ya? Y vimos cómo el trabajo ha ido cambiando desde ese proceso específico en que llegaron los españoles a Chile y partieron con la encomienda, con este trabajo indígena, donde los indígenas tenían libertades, tenían sus oportunidades y podían hacer muchas cosas. No era esclavitud, pero que en muchos lugares se malentendió esto, quitándoles muchos beneficios de los que se suponía que debían tener, ¿ya? Todo esto lo vimos desde el 1500, 1600, el periodo de la conquista española, la encomienda, este trabajo que se vio que nuestros pueblos originarios tuvieron que ejecutar. No les quedó otra opción. Y gracias a eso les permitían seguir viviendo en el territorio. Imagínense. Aunque ese territorio ya era de ellos, pero se les permitía. El español llegó con esa soberanía. ¿Ya? Y fíjense aquí lo hermoso que decía el papel. Este encomendero los va a educar, los va a alimentar, les va a proveer vivienda, vestuario, comida, los iba a cuidar, les iba a dar salud. Era un trabajo espectacular si lo vemos desde ese punto. Lamentablemente eso muchas veces se quedó en el papel, no se cumplió. ¿Ya? Vimos entonces cómo cómo acontecieron estos hechos de la llegada de los españoles, del trabajo, cómo fueron los trabajos en sus inicios. ¿Ya? Posteriormente, aquí empezamos a ver que se empezaron a enamorar estos españoles que llegaron acá a gobernar y empezaba a ocurrir el mestizaje, donde se enamoraron, nacieron hijos, y este mestizaje, esta mezcla que se fue dando, eh, generó también una nueva clase social. Esa clase social donde la persona el nacido, siendo mestizo, siendo quizás madre o padre de alguien local, con un padre o madre desde España, también tenía ciertos beneficios, pero también tenía algunas complicaciones para poder hacer su vida normalmente. ¿Ya? Aquí. Aquí ya nos señalaban como las condiciones, lo esperado de la encomienda y lo que sucedió, y ya lo fuimos conversando. E incluso algunas visiones que estaban justificando lo que no debiese tener justificación. Y aquí este es un dato que es bastante importante de analizar, que corresponde a cómo la población comenzó a disminuir. Pero no porque nacieran menos personas, sino que porque se morían mucho antes. Porque las condiciones laborales en las que tenían que trabajar eran paupérrimas, eran realmente terribles, donde el poco descanso, la mala alimentación, las condiciones forzosas en las que tenían que trabajar, muchas veces sin ningún tipo de medidas de seguridad, hacían que se enfermaran. O que si tenían, no sé, pues si les pasaba alguna herida, no había un hospital donde acudir, sino que eran con los conocimientos que ellos tenían y muchas veces, estando heridos, tenían que seguir trabajando, porque jornadas laborales muy largas. No era esclavitud porque ellos se podían ir. El problema era que no había dónde más ir. Por lo tanto, con libertad decidían quedarse en eso que era pésimo. Y junto con eso llegaron muchas enfermedades que los mismos españoles traían. Y si a eso le sumamos todo, había muchos decesos, morían muchas personas. Y acá podemos analizar cómo fue bajando continuamente la población. Si consideramos en 1530 aproximadamente más de 16 millones de personas, en 60 años
en 1590 o 50, 1580, ya se redujo a 1.900.000, 2.600.000. ¿Eso qué quiere decir? Estos trabajos forzados, este continuo mal vivir, porque eso es, hizo que la gente fuese muriendo. Y que asimismo las mujeres, si quedaban embarazadas, muchas perdían sus bebés y era algo completamente natural. ¿Ya? Después nosotros continuamos viendo el mismo tema, la dimensión histórica de las relaciones laborales. Ya vimos cuando llegaron los españoles, este tema de la encomienda, lo que decía el papel, lo que en realidad se realizó. Y acá se empezó ya del 1590, 1600 en realidad, a 1800 en este periodo de la colonia. Vimos cómo en este proceso en que Chile estaba en búsqueda de su propia independencia, ya dejar de ser la colonia de los españoles, ya dejar de depender de lo que por allá, kilómetros, mucho más allá, nos decían, sino que aquí se buscaba tener la independencia económica, tener la independencia política también. ¿Ya? Y aquí, en en estos precisos años, fue cuando cuando Chile empezó a tener lucas, empezó a haber ciertos lugares donde podían generar riquezas. Una de esas eran los lavaderos de oros, las estancias y las haciendas. Aquí comenzamos nosotros a identificar cuáles eran los trabajos que se daban en esta época, de 1600 a 1800, antes de la independencia. Y algunos de ellos fue el trabajo en la hacienda, ¿ya? Donde ahí trabajaban peones, también habían inquilinos. Vimos que el inquilino era quien tenía un poquitito más de confianza con el dueño, porque así el patrón le pasaba un trocito de tierra con algunos requisitos. Y este inquilino lograba ir produciendo vegetales, produciendo también, teniendo animales, podía generar pequeños recursos, muy pequeñitos. Tenía que ir pagándole también al inquilino, pero le daba como un poder a la tierra, ese cariño que uno muchas veces tiene con las cosas. Aquí también había un cariño hacia la tierra, hacia sentir que era un espacio propio. También estaba el peón, que no tenía esas posibilidades y quien andaba buscando un poquito por aquí, un poquito por allá, como colaborando por donde se pueda. ¿Ya? El inquilino buscaba tener familia, era como cualquier persona que tenga un terreno en estos momentos. La diferencia es que el terreno nunca era de él, era del patrón. Pero que este inquilino, si lograba juntar el dinero suficiente, sí podía comprarlo. ¿Ya? Era como alguien más de confianza y, entre comillas, era más respetado. El peón, por otro lado, no, era distinto. Él tenía que buscar. No, ningún patrón le ofrecía un terrenito para que fuese inquilino. Y el peón era quien trabajaba para el inquilino. ¿Ya? Si nos ponemos a pensar, tenía como un escalafón más bajo. ¿Ya? El inquilino podía hacer muchas cosas. El peón, igual, ambos eran libres, pero el peón nadie le daba la oportunidad. Esa es como la gran diferencia. Al inquilino le dan la oportunidad. Le dicen, sí, mira, yo confío en ti, creo que lo vas a hacer excelente, toma. Perfecto. Pero al peón no, no, tú no lo vas a lograr, ¿no? Y ya se acabó el trabajo aquí, así que vete. Y tenía que andar buscando. Y buscaba por diferentes lugares hasta poder encontrar trabajo. Y era bastante nómade, tenía que andar moviéndose por donde hubiese dinero y por donde hubiese trabajo, que muchas veces los recursos que se lograban juntar eran solamente para la comida, nada más. El vestuario muchas veces no existía, era solamente la comida. Ay, ya. Después empezamos a identificar estas diferencias entre los inquilinos, los peones, los reconocimos. Y en este proceso, ya de 1800 a 1900, aquí comenzaba recién la independencia de Chile y todo este proceso en el siglo XIX, ocurren algunas situaciones que hacen lo que nosotros somos hasta la actualidad. ¿Ya? Pongan atención. Y aquí es cuando nos encontramos con el salitre. Esto lo vamos a retomar en nuestra clase de hoy, así que muy atentos. Porque con esta economía del salitre en que era un boom, donde todos querían irse para allá, porque había lucas, había trabajo, era espectacular, el papel nos decía que era espectacular. También ocurrió que ahí empezó Chile a generar muchos recursos, muchos recursos. Lamentablemente, las condiciones laborales tampoco eran buenas. Desde los inicios no han sido buenas y actualmente tampoco. El asunto es que estos trabajadores
que llegaban allá buscando mejores condiciones de vida, que muchos eran peones, que no tenían más oportunidades donde estaban. Y de los campos se fueron al norte o a las ciudades. Y ahí comenzaban a trabajar, ganaban sus lucas, les pagaban en fichas, no les pagaban con dinero. Y ese trabajo de fichas que recibía el obrero eran para comprar en una pulpería, que era del mismo patrón que tenía ese local ahí en, en ese pueblo salitrero. ¿Ya? Era como todo un círculo. También estuvimos viendo aquí lo que pasó ya después, 1800, 1900, y esto que ocurre con irnos del campo a la ciudad, querer encontrar más trabajo, querer encontrar condiciones de vida y condiciones laborales mejores a estar en el campo, porque en el campo no había mucho trabajo. Y aquí es donde ocurre que las ciudades tampoco estaban preparadas para para la gran cantidad de personas que llegaron. ¿Ya? Esta migración campo-ciudad, que ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Y nacen ranchos, nacen pampas, y empiezan a aparecer los primeros campamentos, alejados del centro de la ciudad, pero que de todas formas era mejor a estar en el campo sin tener trabajo. Por último, en la ciudad había más oportunidades. Ya, de aquí vimos aquí, el tema de la cuestión social. Esto que una vez que las personas estaban tan desconformes con la vida, tan desconformes con las malas condiciones para vivir, con los malos trabajos, con la violencia que existía laboralmente, con el no tener un espacio óptimo para estar, que nace la cuestión social, donde esta indiferencia que la élite que lideraba mostraba por el pueblo generó que los dejaran hasta acá arriba. Y se formó una revuelta, una respuesta obrera. ¿De acuerdo? Y esta respuesta obrera llegó a varias situaciones. Llegó a algunas que hasta el día de hoy tienen este levantamiento, este levantamiento de la clase obrera generó que lo mismo que pasó para el 2019. Ese descontento, esas marchas, eso de ya no aguanto más, generó que la gente saliera a las calles y y se tuviese que hacer algo. Y ahí, mediante autogestión, se generan algunas sociedades, como las mancomunales, algunas organizaciones de los trabajadores, sociedades de resistencia y también sociedades de socorros mutuos. ¿De acuerdo? Eso fue lo que hicimos en nuestra última sesión. Y yo les tengo que comentar que hoy vamos a separar nuestra clase en dos. La primera parte viene antes de todo esto. Viene antes incluso, déjenme mostrarles acá arribita, viene antes incluso de este periodo. Antes de que llegue la conquista española. Precisamente con nuestros pueblos originarios. Presten atención porque aquí vamos a comenzar con nuestra clase número 4, de la unidad número 2, una mirada a la historia a través del trabajo. Porque lo que estaba antes de que llegaran los españoles, antes de que se les ocurriese la encomienda, corresponde a nuestros pueblos originarios. Y hoy vamos a reconocer la identidad chilena. Ah, Bienvenidas a todas nuestras compañeras que se están incorporando. Vamos a comenzar con la sesión 4. Todo lo anterior fue un refresh de lo que habíamos vivido en la sesión número 3. Recuerden, cualquier duda, consulta, activan su micrófono y la lanzan nomás, ¿ya? Aquí entonces. Hoy vamos a reconocer esta identidad chilena. Lo que nos hace a nosotros, algunos de nosotros que podemos tener apellidos que no sabemos de dónde son, o apellidos de orígenes indígenas, o apellidos de diferentes lugares. Esta mixtura que hemos vivido históricamente y que nos hace chilenos, viene de parte desde aquí, desde nuestros propios pueblos originarios. Aquí, en este Chile prehispánico, previo a la llegada de los españoles, prehispánico, ¿ya? Si nos damos cuenta, en la imagen para nosotros es uno de los pueblos originarios más representativos, que corresponde a los mapuches.
Aquí en Chile no hubo solamente mapuches. No hay solamente un pueblo originario que nos diga ellos son los pueblos originarios de nuestro país, sino que hay muchos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver algunas similitudes y diferencias que tienen los pueblos originarios de nuestro Chile prehispánico. Prehispánico es que es previo a la llegada de los españoles. Cuando nuestros pueblos originarios o pueblos indígenas estaban acá, en su territorio, y no había nadie que los viniese a mandar o que llegaran con la idea de la encomienda o PAM, sino que ellos tenían su propia organización y lograban coexistir. Porque si en Chile no había solamente un grupo étnico, sino que habían varios, todos lograban coexistir sin ningún problema. Eran nuestros territorios y todos mantenían cierto resguardo. ¿Ya? Hay algunos de estos pueblos indígenas que vamos a revisar que trabajaron la agricultura bastante bien, también la alfarería bastante bien. Y hay otros pueblos prehispánicos que se tenían que andar moviendo porque no, no trabajaban mucho la tierra, ¿ya? Teníamos aquí, atención con el primero, porque aquí vamos a partir hablando de esta cultura precolombina que en América se formó y fue como a la par del viejo mundo, a la par en que en Europa, por ejemplo, estaban ya desarrollando sus culturas, ¿de acuerdo? Tanto en América del Sur como en Mesoamérica. Y aquí tenemos algunos de nuestros pueblos indígenas nacionales, pero que no tuvieron este tipo de esculturas. Esto de acá, por ejemplo, ¿reconocen de dónde será esta construcción como tan grande? ¿Dónde se les ocurre que la podamos ver? No es en Egipto no, es en Latinoamérica, ¿dónde será? Profe está compartiendo su pantalla porque lo que es yo no la veo. No la ve, no le puedo creer. Si la estoy Yo compartiendo. menos, profe, no sé de qué te... Menos, ¿Qué Nada. profe. tienen que decir? Pues a ver, la hacemos otra vez, no se preocupe. Y yo señalando y todo, me tienen que decir. A ver si ahora lo logramos, a ver si lo logramos. Ya, ustedes me dicen, ¿lo ven? Ahora sí. Sí, profe. Pero, por Dios. Ya, no importa, no importa. Pero me han estado escuchando. Buenas tardes, profe. Hola, buenas. ¿Cómo ¿Estamos bien? está? Sí, Muy ahí sí bien. pude Ahí conectarme. sí lo ven. Hola. Le costó conectarse. Profe, Dígame. excusa mía, es que lo que pasa es que como estoy con un tratamiento en la piel, justo a las 2 me toca una crema y cosas así, entonces, disculpe por No entrar se, tarde. no se preocupe, lo importante es que está conectada. Sí, profe. Vamos a continuar. Miren, estamos viendo estas imágenes. Esta que aparece aquí, que parece como una pirámide, ¿de dónde se les ocurren que es? No es en Egipto, no me digan Egipto, es cerca de Chile. En los mayas, la cultura maya, la cultura maya. Bien, sí, si nos damos cuenta, ahí tenemos tremendas esculturas, tremendas edificaciones, tremenda arquitectura. Nuestros pueblos originarios, no. Nuestros pueblos originarios en Chile no realizaron enormes esculturas, enormes construcciones. Ya vamos a ver algunas que sí, pero no eran tan grandes como estas. ¿Ya? No, tampoco teníamos un sistema tan organizado como sí lo tuvo la cultura maya, ¿de acuerdo? Sino que acá teníamos, era una vida más ligada hacia la naturaleza, más estructurada, pero a modo más pequeño. Porque acá tuvimos distintos pueblos originarios. Nuestra cultura prehistórica principalmente está basada en lo que estamos observando en nuestras imágenes y que muestran hacia nuestra realidad actual las prácticas que realizamos continuamente. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de esas prácticas, de esas palabras y de todo lo que comúnmente estamos viendo, es que nos tenemos que enfocar en nuestra cultura previa a nosotros, a estos pueblos originarios. Si nos damos cuenta, en la primera imagen aparece la recolección y aparece la pesca.
Lo seguimos haciendo, sí. Hemos ido puliendo un poquitito esas prácticas, pero es lo mismo. Al lado nos aparece la alfarería. Todavía podemos ir a comprar. Lo encontramos en nuestros mercados, en Angelmó está lleno. Si observamos el vestuario que ellos utilizan, es muy similar a lo que nosotros utilizamos, solo que lo nuestro ya está mucho más procesado. Pero las prácticas y esa cercanía, por ejemplo, que tienen nuestros pueblos originarios con la medicina natural, hasta la actualidad se sigue utilizando. Y esto estamos hablando hace cientos de años atrás. Pero nos van conformando como nación, nos van conformando como país. Y es nuestra identidad. No tenemos tremendas esculturas, tremendas arquitecturas acá que podamos decir, mira, esta es la casa de una machi. No, acá sus viviendas eran mucho más pequeñas, eran mucho más que la cultura maya, era mucho más reducido. Pero es otro el legado que nos han dejado. No es el legado arquitectónico, no es el legado relacionado a su estructura ni organización, sino que está más ligado hacia nuestras raíces, hacia lo más natural que podamos hallar, hacia lo simple de la vida muchas veces. ¿Ya? Tenemos aquí una división entre los pueblos pre-agroalfareros. Estos pueblos son los que no realizaban ningún tipo de huertas, ningún tipo de plantaciones, ni que tampoco realizaban ningún tipo de recipiente, ¿de acuerdo? Agro relacionado con la agricultura, alfarero con la alfarería. Se denomina así a aquellos pueblos que viven de la recolección de frutos silvestres, pesca y caza. No andaban plantando. ¿Por qué? Porque ellos no se quedaban ahí. Por lo tanto, iban a un lugar, recolectaban lo que encontraban en el lugar, la pesca y la caza, por todas partes. Pero los frutos que encontraban era lo que ya estaba. Lo que existía en ese lugar, recolectaban, estaba en el tiempo que la vegetación les permitía estar en ese lugar y después se movían. No había problema. Y como estos pueblos pre-agroalfareros se iban moviendo y eran nómades, no tenían necesidad de hacer tremendas edificaciones porque hoy están aquí y quizás van a estar una semana, 2 semanas. Y hacían sus viviendas pequeñas, con ramas, con lo que podían encontrar, pero no necesitaban una vivienda definitiva porque ellos no tenían planeado quedarse. Si llegaban a un lugar donde ya no quedaban animales, no se iban a quedar ahí, porque su supervivencia dependía de eso, dependía de la comida. ¿Ya? Los pre-agroalfareros. Pre-agroalfareros. Recordemos un poquitito para atrás. Aquí observamos allá los mayas. Ellos planeaban quedarse ahí, ellos se organizaban de manera política. Tenían una organización para que formara un imperio que va conquistando y dominando. Por eso tenían edificaciones. Nuestros pueblos pre-agroalfareros, ¿no? Lo que buscaban era ir consumiendo lo que existía. Se movían, eran nómades, continuamente en movimiento. Buscaban dónde era conveniente estar, se quedaban ahí. Dejaba de ser conveniente estar ahí, no había animales, no había nada que comer, se iban, buscaban otro lugar, otro territorio. Pero siempre cercanos, porque, bueno, ya vamos a ver que algunos sí se movilizan en canoas. Ya, pueblos pre-agroalfareros. No plantan, solo cosechan, y no generan ningún tipo de recipiente como los changos. Observemos porque esta es una de las características, y que es bien característico de los changos, que corresponden a sus balsas. Esas balsas que ellos utilizaban eran con cuero de lobo marino, ¿ya? Ellos habitaban entre los ríos Loa y Cachapual, vivían de la pesca, caza de lobos marinos, por eso utilizaban todo lo habido y por haber de lobo, y se desplazaban en balsas de cuero de lobo inflado. Ellos se desplazaban, eran nómades, buscaban por donde hubiese para comer. Y imagínense familias enteras desplazándose así. Siempre buscaban la costa, porque era donde mayormente tenían su alimento. Por eso era que vivían de la pesca y caza de lobos marinos. Si ellos, y por suerte Chile tiene todas las características para que estén años enteros viajando, moviéndose por la costa, recorriendo. Si nos damos cuenta, su calidad de vida o su estilo de vida, más que la calidad, su estilo de vida era ligado al mar. Desde su vestimenta,
su medio de locomoción y su alimentación era ligado al mar. ¿De acuerdo? No buscaban crear edificaciones, no buscaban quedarse eternamente en ese sector. Veamos el siguiente. Los chonos, desde la zona sur de la isla de Chiloé hasta el archipiélago de las Huaytecas. Vivían de la pesca, caza de lobos marinos y de la recolección de mariscos. Se desplazaban en embarcaciones llamadas dalcas. Utilizaban anzuelos y redes fabricados con la corteza de los árboles. De inmediato nos damos cuenta de que la embarcación ya es diferente. ¿Ya? Los chonos tenían esa particularidad de mucha alimentación del mar, al igual como los tangos. La diferencia es que los chonos eran capaces de estar un largo periodo asentados en un lugar. ¿Ya? Por ejemplo, podemos encontrar conchales en Chiloé, acá en Calbuco hay conchales, que es desde esta época de los chonos. Por ejemplo, si en la playa, si uno empieza a hacer hoyos, empiezas a ver muchas conchas, pero muchas conchas. Y sigues haciendo un hoyo, puedes hacer un hoyo gigante, no sé, de 1 o 2 metros, y está lleno de conchas. Porque ese era un lugar donde llegaban, era un conchal de los chonos, donde llegaban a refugiarse. Viajaban, llegaban acá, en cierto lugar específico de Calbuco, en la costa, y está lleno de conchas. Y tú haces un hoyo y puedes seguir haciendo un hoyo hacia muy abajo y sigues viendo mucha conchilla. ¿De acuerdo? También acá se encuentran muchas puntas de flechas que son de esta época, de nuestros pueblos originarios. Y que ha ocurrido que muchas veces, o sea, que no se tiene mucha información. ¿Pero por qué no se tiene información? Porque se andaba moviendo. Porque ese movimiento continuo, esto de ser nómades, de estar en continuo movimiento, hace que cueste mucho recopilar su información y recopilar datos. Sí, lo que se tiene de estos pueblos originarios es real y, y sí responden estos asentamientos que hemos encontrado, que se han encontrado en Chile, sí responde con las características de estos pueblos. ¿Ya? Por eso también se le da más relevancia a los mapuches, por ejemplo, porque ellos eran sedentarios. Ya hemos visto dos, los tangos, características al igual que los chonos, en el mar era como su lugar para de traslado, de vivienda, de alimentación. Y ambos buscan siempre las costas, son de una cultura, de un pueblo pre-agroalfarero, son nómades, se andan moviendo. Los tangos, ¿en qué se caracterizan? El tema de las balsas de cuero de lobo. ¿Ya? Los chonos, ¿en qué se caracterizan? Es que aquí ya usan un sistema más complejo de caza, que ya empezamos a ver los anzuelos, estas redes, empieza a ser un poquito más sofisticado el método para cazar. ¿De acuerdo? Ambos se desplazan en dalcas, tanto los chonos como en sus lobos marinos, en sus balsas de lobo marino, los changos. Y hacían muchas veces su vida arriba de sus botes. Porque yo creo que lo encontraban mucho más seguro. ¿Ya? Veamos el siguiente. Los alacalufes. Este es un pueblo nómade marino que se desplaza entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. ¡Oh! Si se dan cuenta, cada vez más al sur. Su canoa consistía en su hogar. Era construida con cortezas de árboles. Fíjense, esta imagen es muy representativa porque aparece una mamá con su hijo, arropado ahí con un cuero de animal, y su vida era ahí. Sí paraban, obvio que sí, pero el lugar específico donde tenían sus pertenencias era en sus canoas. ¿Ya? Estos tres que acabamos de ver, los alacalufes, chonos y changos, los tres son de nómades, se andan moviendo, no se quedan en un lugar fijo. Sus viviendas están en continuo movimiento, por lo tanto no van a hacer algo gigante, hacen algo provisorio que les ayuda a pasar el frío, que les ayuda a si es que está lloviendo a la lluvia. La alimentación de ellos principalmente es de animales marinos, pesca y caza, que es lo que más cazaban los lobos marinos, porque hasta el día de hoy está lleno. Y vamos ya zona central, zona sur y acá zona sur austral. Imagínense el frío de estas personas arriba de sus canoas. Y las canoas que utilizaban o las balsas son distintas a las calufas.
árboles. Los chonos también eran de árboles. Y los tangos, que son de lobo marino. Los inflaban, era como una cosa bien loca. Y tenemos a los onas, que también corresponde al sur austral, pero este pueblo, en vez de andar por el mar, anda por la tierra. ¿Ya? Era terrestre, movimiento terrestre, rasgo original, la utilización de pintura corporal. Sí. Miren cómo se ven, cómo se pintan. Y su objetivo era protegerse del frío y reflejar el estado del ánimo. Sí, los onas, la verdad, es como bien místico todo lo que está relacionado a los onas. No hay mucha información, pero la información que se muestra señala que la pintura que utilizaban en sus cuerpos tenía también un sentido de pertenencia, sentido de quiénes eran ellos. ¿De acuerdo? A continuación, vamos a ver los pueblos agroalfareros. Así que vamos a recordar un poquitito. Todos estos, los onas, alacalufes, choros y changos, corresponden a los pueblos preagroalfareros. Estos pueblos no plantaban nada, no fabricaban nada, ningún recipiente. Era cazar lo del día, sacaban los productos, nos movemos. ¿De acuerdo? Acá no hay donde cazar, nos tenemos que mover. Estaban en continuo movimiento. No existe mucha información de estos pueblos preagroalfareros, por eso, porque continuamente se van moviendo. Incluso sus orígenes, o sea, perdón, su descendencia para las personas actuales también es un poco difícil de rastrear hacia atrás. Porque si estos pueblos que eran nómades, para poder llegar a ser sedentarios, también pasó todo un proceso. ¿Ya? Pero cuando empezamos a hablar, pero recordemos ya, los tangos, los chonos, alacalufes y los onas. Pero cuando empezamos ya a hablar de los pueblos agroalfareros, estamos hablando de cuando deciden estos pueblos empezar a quedarse, empezar a plantar, a cultivar, empezar a tener un sector donde generar sus propios alimentos. ¿De acuerdo? Estos pueblos alcanzaron un desarrollo cultural superior. ¿Sí? Y está muy relacionado con esta influencia inca. Este desarrollo cultural superior tiene relación a que cuando algo tan simple como que alguien hace un objeto en algún material, es para quedárselo, no es para dejarlo tirado. Y algo tan simple como la alfarería, que nos puede parecer en la actualidad que podemos encontrar de todo, en estos tiempos, el empezar a crear sus propios recipientes y empezar a suplir sus necesidades desde otra mirada, desde esto me va a servir para tomar agua, me va a servir para comer la comida, me va a servir para diferentes usos, por lo tanto es un elemento muy importante que tengo que cuidar. Y no me puedo andar moviendo, pues tengo que estar aquí. Y tengo que cuidar lo que estoy haciendo, si me costó hacerlo. Y después hago otro, y eso ya empieza a generar ese desarrollo cultural donde la dependencia de querer estar en un lugar se vuelve muy necesaria. ¿Ya? En estos pueblos agroalfareros encontramos a los atacameños. Partimos desde el norte. Observen, por favor, ya aquí de inmediato nos damos cuenta como de la realidad que se empieza a vivir ya con los atacameños, donde vemos que está muy ligado hacia las llamas, está muy ligado hacia la alfarería y al beneficio que la alfarería le genera a estas personas. ¿Ya? Entonces, están ubicados cercanos al río Loa, esto es en el norte de Chile, tenían malas condiciones para el trabajo agrícola, ¿no? Pues sí, es desierto. Por eso comenzaron a desarrollar el riego artificial y el cultivo en terrazas. Cuando hablamos del cultivo en terrazas, es como lo que observamos ahí atrásito, ¿ya? Donde cada uno de los pisos de esta terraza, como de pirámides de cultivo, contenía lo que ellos querían plantar. Y el riego se hacía desde arriba e iba cayendo hasta poder llegar a todos los cultivos. Esto fue un descubrimiento brillante, el poder hacer su cultivo en terrazas que les colaboraba con este riego artificial.
porque de esta manera lograron asentarse, lograron quedarse en un lugar porque lo que estaban ahí produciendo les iba a servir para un largo tiempo. Y si seguían produciendo, podían seguir continuando ahí sin la necesidad de moverse de un lugar. ¿De acuerdo? Esto hasta el día de hoy se utiliza en el norte continuamente. Cuando vemos los jardines verticales, esos jardines con botellitas para abajo, también viene desde esto de maximizar el ahorro de agua o maximizar el beneficio de este riego en vertical, a diferencia de cómo normalmente se realiza. También aquí nos señalan que cultivaban maíz, quinoa, papas y algodón. Hacían el comercio de trueques con la costa. Recordemos un poquitito, quienes andaban por la costa, por estos lados, vamos para atrás. Aquí lo encontramos, los tangos. Con ellos realizaban esta especie de trueque. Estos eran los primeros comercios que acá en Chile se dieron, donde los tangos, junto con los atacameños, realizaban este intercambio, esta entrega de productos versus productos, porque los atacameños cultivaban maíz, quinoa, papas, algodón. Imagínense intercambiándolos con pescados, intercambiándolos con cuero de lobo o con carne de lobo. Asimismo, los atacameños lograron ya generar lo que aparece aquí, estas cerámicas de estas decoraciones, ¿no? Joyas que también eran de metal y acá está, trabajaban metales y tejidos. Si nos damos cuenta, todo este tipo de productos que los atacameños empezaron a producir generaron que el comercio ya se empezara a mover. Y aquí tenemos los primeros intercambios como tales entre un pueblo y otro. Y era como bien sectorizado esto, porque cada pueblo originario sabía que su sector era ese. O sea, claro, si salían más allá no les iban a decir, oye, devuélvete, sino que era distinto. Pero lograban coexistir, lograron abrir sus fronteras para poder empezar con este intercambio. Ellos construyeron aldeas fortificadas, o pucares, que eran sus hogares. Y acá ya nos encontramos frente a un pueblo que es sedentario, se queda en su lugar, busca mejorar su lugar, creando alfarería, creando collares, utilizando los metales, también tejidos. ¿Tejidos por qué? Porque tenían cerca las alpacas. Y se inicia este tema del intercambio comercial. ¿Ya? Veamos al siguiente. Los dieguitas. Ellos ya no están tan al norte, sino que un poquitito más acá, bueno, en el norte igual, por Copiapó y Aconcagua. Practicaban la agricultura. Sus principales cultivos eran la papa, quinoa, zapallos y frijoles. Se destacaron por el trabajo en cerámica. Sus piezas características son el jarro pato y el jarro zapato. Ese que está aquí. Aquí hay un jarro pato, que es un jarro tal cual, pero que tiene como la forma de un pato. La zoomorfología, que eran el crear cerámicas con caras de animales, viene de aquí, desde los diaguitas. Y en todos los niños en cuarto o quinto básico, sí, o más chiquititos, me parece que les hacen hacer un jarropato. Todavía en todos los colegios se les hace hacer un jarropato. Y de aquí viene, de este pueblo originario de los diaguitas. Eh, Ellos también realizaban este intercambio, ellos también eran sedentarios, intercambiaban sus cerámicas, eh, sus trabajos en cerámica con diferentes pueblos, generalmente era por comida, porque ellos no se especializaban mucho en el tema de la casa, pero sí en la construcción de cerámicas y de jarrones. Y eso para otros pueblos era muy atractivo, porque no lo sabían hacer. Aquí ya llegamos hacia los mapuches, donde ya desde su definición nos está señalando que es gente de la tierra. Desde su definición ya nos señala que gente de la tierra, que ellos están en un lugar, no que andan en continuo movimiento. Si nos damos cuenta y analizamos las imágenes previas, observamos, donde aparece una persona característica, vámonos un poquitito para atrás, y están como presentándose nada más. Si nos damos cuenta,
en esta imagen de los mapuches, la cosa es distinta. Aquí ya se ve comunidad, aquí ya se ve un hogar, se ve haciendo algo que a ellos les gusta. Ellos eran sedentarios. Excelente. Ellos se quedaban, ¿sí? Ellos se quedaban, ellos eran sedentarios, son sedentarios. Y gente de, muchas gracias, y gente de la tierra que nos diga esto, ya nos señala solamente con su definición de qué se trata, de qué era lo que buscaban. Aquí observamos una vivienda, observamos muchas personas, observamos su propia cultura, ¿de acuerdo? Como bien nos decía nuestra compañera, ellos eran sedentarios, sí, y ellos tuvieron que buscar diferentes formas de mantenerse en sus lugares, porque ellos habitaban desde el río Choapa hasta el seno de Reloncaví, por acá, cerca de donde estamos. Eran un conjunto de tribus sin unidad política, cuyo elemento en común era el idioma, el mapudungun. Sí, ellos tenían su propia estructura en cada sector en que se encontraban. Recuerden que este era un territorio bastante amplio. Recuerden además que cuando los españoles quisieron llegar, fueron ellos quienes dijeron, hasta aquí nomás. Fueron ellos. ¿Ya? Estas familias emparentadas formaban un clan o lob y era el núcleo básico de la sociedad. La unión de varios lob se denominaba levo y era dirigido por un lonco en tiempo de paz y por un toqui en tiempos de guerra. En caso de peligro, los levos se agrupaban formando un ayarewe. Si nos damos cuenta, aquí ya se habla de la comunidad, que significa el estar en un lugar específico, de esta comunidad que nos marca que tienen que coexistir entre ellos. Habla del tiempo de paz, del tiempo de guerra. Eso que nos define que es un pueblo originario en el que transcurrió mucho más tiempo desde que se conoce de ellos. Si nos vamos un poquitito para atrás y observamos los primeros, los preagroalfareros de estos pueblos originarios, no se tiene mucha información. Lo que se tiene son datos de su cultura, porque lamentablemente no se tiene por dónde sacar más información. Pero sin embargo, de los mapuches, de este pueblo, acá está, de esta gente de la tierra, sí se logra tener información de todo lo que ellos han realizado, desde sus juegos hasta lo que se habla aquí de esto en tiempos de paz y tiempos de guerra. Eso que nos va señalando que hasta el día de hoy tenemos este pueblo originario presente en Chile y con un alto, con una alta presenciabilidad, con una enorme presenciabilidad que no se da a tal nivel con otros pueblos originarios. Esa es una de las principales características y que nos señala que este pueblo originario se mantiene en la actualidad. En la Araucanía, por ejemplo, ellos siguen ahí dando la batalla, siguen dando la lucha. El fin de semana pasado con la votación para los constituyentes, ellos tienen sus escaños reservados, que recién este año, o el año pasado me parece, ya, ya Chile se dio cuenta de que tiene que dar ese espacio, porque antes no se les daba. Ya, aquí me quedé. Ya, pueblos originarios, entonces seguimos con los mapuches. Em, Presten atención porque acá hay otra cosita. Ellos, fíjense por favor, porque la agricultura era su principal actividad económica. Como bien nos decía nuestra compañera, son sedentarios. Se quedaban en un lugar y tenían que buscar la forma de estar bien. La diferencia, eso sí, con imperios fue que los mapuches, como acá nos decía, aquí, eran un conjunto de tribus sin unidad política. Si ellos hubiesen decidido ser un imperio y tener esta unidad política y estar bajo el mando de una persona, probablemente también se hubiesen puesto a dominar territorio y la cosa hubiese sido distinta. Pero los mapuches, en conjunto de tribus que emparentadas entre las familias, se empezaba a formar un lob. Y varios lob empezaban a formar un levo. Y ahí empezaban de a poquito a agruparse.
pero no existía esta supremacía de una persona, ¿de acuerdo? Y como no... Ay, no, ya, bueno, me perdí. A ver. La agricultura es la principal actividad económica, maíz, papa, ají, poroto, zapallo. Creían en un ser superior, creador del pueblo, al que llaman pillán. Se le hacía rogativas pidiendo favores y una de estas ceremonias era el Huillatún. Sí, hasta la actualidad nosotros tenemos grandes exponentes mapuches que están en esa búsqueda del reconocimiento de lo que es de ellos o de lo que ellos consideran de ellos. Podemos tener cada uno de nuestras opiniones. Eh, y están en esa lucha. Lamentablemente, toda esta búsqueda de liderazgo, diría yo, siempre se ha visto en desmedro de las personas. Por eso es que podemos encontrar, ver en las noticias, cómo a muchos líderes mapuches se les tiene encarcelados, por lo que para los mapuches es algo justo y que no deberían estar encarcelados. Pero para el gobierno chileno sí, sí consideran que debiesen estar encarcelados porque es algo injusto. Ahí se empiezan a superponer diferentes pensamientos en relación a lo que es justo o injusto. Porque los mapuches, hasta la actualidad, con esta situación que se vive en la novena región, en la Araucanía, ellos lo único que están pidiendo es que tomar lo suyo. Y el gobierno que no lo quiere entregar. Cada uno iba armando sus reflexiones, ¿ya? Entonces, tenemos esta organización, Gente de la Tierra, donde ellos ya empiezan a construir sus edificaciones, empiezan a cuidar, utilizan su alfarería. El trueque era algo muy común entre los pueblos indígenas. Eso sí, eh, los mapuches que estaban más hacia el sur no iban a intercambiar con los atacameños. Quienes servían aquí como para hacer ese intercambio continuo eran estos pueblos pre-agroalfareros, estos que andaban en canoa. Específicamente por acá, los tangos eran los encargados de realizar este trueque continuo desde los productos del mar con acá hasta cameños, diaguitas y también los mapuches con los productos de la tierra. ¿Hay alguien que quiera comentar algo aquí, hasta aquí, de estos pueblos originarios? Una compañera, como bien nos decía, son sedentarios, sí. Y acá encontramos a los sedentarios desde los atacameños. ¿Ya? Todos los pueblos que son agroalfareros ya son sedentarios. Los pre-agroalfareros son nómades. Pero los agroalfareros, ya al momento de empezar a plantar cosas en la tierra para tener después los frutos, los vegetales, ahí ya empiezan a ser sedentarios. Tenemos también, además de los mapuches, esta cultura. Los Rapa Nui. Yo no he ido, no tengo idea cómo será, me imagino que es muy bello, pero todo lo que he leído y escuchado me han dicho que esta información es real. La isla de Rapa Nui o isla de Pascua tiene una historia particular. Sí, porque, a ver, Isla de Pascua, partamos con que políticamente está administrada en la quinta región de Chile, pero no está en el continente. Y no hay un puente que una, no hay una barcaza que nos pueda llevar en un par de horas hasta la isla de Rapa Nui, sino que está en medio del océano. Y lo más cercano que tiene son otras islas polinésicas, no es Chile, queda ahí al medio. Y principalmente, o al inicio, Rapa Nui fue colonizado por inmigrantes polinésicos. Por eso es que este tema más adelante sale el vestuario, pero este tema del vestuario de los Rapa Nui, que aquí aparece esto de las plumitas, los hombres con eso, está más relacionado con esta cultura polinésica que con la cultura chilena. Porque si observamos un poquitito las imágenes que vimos previamente, los mapuches están tapados, veamos más acá, los diaguitas con esa especie de chal, los atacameños también usaban mucho el tema de los chales, y veamos acá son pieles, desnudez y piel, pero ya cuando vemos a la cultura Rapa Nui, aquí observamos más plumas, observamos que
se relacionan bastante con otros pueblos polinésicos, porque su descendencia es polinésica. Por eso también los rasgos que tienen las personas que son nacidas de Rapa Nui, que son como más achinaditas. Su aislamiento, eso que está en una isla, favoreció el desarrollo de una cultura con rasgos únicos. Sí, para nosotros hasta la actualidad es muy alejado el hablar de Rapa Nui, porque no es tan fácil poder asistir, no es tan, tampoco fueron, no, a ver, su cultura tampoco está tan cercana a lo que es Chile. Y ninguno de los otros pueblos originarios de Chile pudo tener contacto con ellos. No así los pueblos polinésicos, donde ellos sí pudieron tener contacto. Incluso muchos chinos que llegaron hacia la Polinesia son los que fueron a colonizar a Rapa Nui. ¿De acuerdo? Por eso los rasgos. Aquí, según la tradición, el Yariki Hotu Matua fue el primer rey. Hay muchas leyendas de eso y que se habla que Hotu Matua vivía en una isla de Polinesia, Ica, y que en ese lugar él tuvo un sueño que le señalaron, que Dios, su Dios, le señaló que se iba a hundir esa isla y que la única opción que tenía era arrancar de allí si quería sobrevivir. Y entonces buscó hasta que encontró, junto con otras personas, estas islas. Volvieron hasta su isla, Ica, echaron a todas las personas arriba de las balsas del bote y se fueron a Rapa Nui. Se dice que él es Otumatua, que es el primer rey de Rapa Nui. Hacia el año 1000, la sociedad de Rapa Nui alcanzó su máximo apogeo. Se inició la construcción de gigantescas estatuas de piedra, esos moais. Esa escultura de piedra que aparece ahí atrás, se ha dicho de todo, desde que los extraterrestres las construyeron, que quizás fueron los esclavos, que todavía hay muchas teorías en relación a esto. Sin embargo, sí se ha podido descubrir cómo fue que estas tremendas esculturas de piedra fueron colocadas y posicionadas por seres humanos, por personas en la Tierra. Son enormes estas esculturas de piedra y si nos damos cuenta, hablamos del año 1000. Eso quiere decir que esta cultura es mucho más antigua de lo que nos podemos nosotros imaginar con nuestros pueblos originarios que están acá en el continente. Porque el desarrollo de los habitantes de Rapa Nui, tan solo para poder llegar a hacer estas tremendas esculturas, ya es mucho mayor que el desarrollo de los pueblos originarios en el territorio nacional continental. Y que se puede asimilar mucho con la cultura maya, donde sí construía estas tremendas edificaciones, esas pirámides. Ya, la diferencia es que acá están en una isla, donde también son sedentarios, ellos se quedan en su lugar, si bien se pueden mover por su isla, sigue siendo una isla. Busca su principal fuente de alimentación y de explotación, además de lo que ellos plantaban, también era el mar. Es el mar. Esta cultura nos va señalando que probablemente si ellos hubiesen tenido la posibilidad de viajar hacia el continente, la cosa habría sido muy diferente a como la conocemos actualmente. Porque ellos logran esa organización y esa administración entre su localidad para generar algo como lo que vemos en esa imagen ahí atrás, como estos moais enormes de piedra volcánica. El crecimiento de la población provocó la sobreexplotación de los recursos, llegando a casi la deforestación total de la isla. Sí, vivían en una isla. Y tener una enorme cantidad de población con recursos limitados, o más que recursos limitados, con un territorio limitado. Porque la isla de Rapa Nui tiene muchos recursos naturales. El problema es que no tiene mucho espacio. Dentro de sus creencias figura el culto a Makemake, el dios creador, y la ceremonia del Tangata Maunu, hombre pájaro. Ellos también se caracterizan por la pintura de sus cuerpos, así como los zonas, y que también para este caso no señala el estado de ánimo, sino que va mostrando
la fuerza y como el espíritu que tiene cada una de las personas. Hasta la actualidad, ellos se siguen pintando el cuerpo para las celebraciones que tienen. Y el vestuario típico que ellos tienen es distinto a todo lo que nuestros pueblos originarios tenían acá. Aquí no se generó el trueque entre una cultura y otra, no se generó, no existía la posibilidad. Sí existía este intercambio, pero con los polinésicos, no con el continente chileno. Este pueblo de Rapa Nui sigue pidiendo, y que quizás es una deuda, sigue pidiendo ser autónomos, porque están tan lejanos, ellos administrativamente y políticamente están a cargo de la quinta región de Chile, pero están a kilómetros de distancia, a mucha distancia. Y ese también es un tema. Por eso ocurre que en la isla de Rapa Nui tienen como su propia administración interna, pero que lamentablemente todo igual depende del Estado central, que sería de la moneda de Santiago y específicamente de la quinta región. ¿Ya? Es como que Chiloé estuviese mucho más lejano de acá, de Puerto Montt, de la capital regional, y tuviese que depender de las decisiones que se toman en Puerto Montt, siendo que ellos estarían, no sé, mucho más lejanos. Esa es como la relación que ocurre con Rapa Nui. Vamos a recordar un poquitito de qué estamos hablando y por qué lo estamos haciendo. Quiero que observemos, porque nosotros en la clase anterior, aquí, en la clase anterior, nosotros vimos las dimensiones históricas de las relaciones laborales. Y vimos en este año, cuando comienzan estas relaciones laborales con la llegada de los españoles, en 1500, 1600. ¿Ya? Y el día de hoy, nosotros estamos viendo esto de acá, que corresponde a nuestra identidad chilena, desde dónde nace este Chile prehispánico, previo a la llegada de los españoles, donde en este Chile prehispánico teníamos ya una cultura acá, con nuestros pueblos originarios, donde desde nuestros pueblos originarios podemos encontrar dos divisiones. Los pueblos pre-agroalfareros, que son nómades, pasan en movimiento. Principalmente se dedican a la caza y pesca, principalmente cultivan lo que encuentran, semillas, fruta, lo que pillan, pero ellos no plantan nada. Y como andan en un continuo movimiento, tampoco fabrican cerámicas, que algo puede ser como cerámicas, pero ¿qué? Porque eso les daba, a ver, una vez que empezaron a fabricar cerámicas, que empezaron a crear distintos objetos, ahí ya les dio eso de tener que quedarse, porque tenían que cuidar lo que estaban haciendo. En estos pueblos pre-agroalfareros estamos reconociendo a los changos, a los chonos, a los alacalufes. Estos tres pueblos originarios se dedican a navegar por el mar. ¿De acuerdo? Partimos con los changos, que estaban en la zona norte, los chonos en la zona central, y los alacalufes en la zona sur. ¿Ya? Los tres, principalmente su vida en las costas, su vida de alimentación de mariscos, también de pesca, perdón, la caza de lobos marinos. Los alacalufes estaban en el sur austral y principalmente su vida era en sus botes, porque eran de corteza de árbol. El por qué ellos habitaban ahí, que así se mantenían más refugiados. ¿Ya? Los chonos y los changos sí bajaban y bajaban bastante. Observen acá que esto es lo que yo les señalaba del tema de los conchales que se pueden encontrar por todo Chile y que son de esta época, de los pueblos originarios. También observamos a los onas, que este es un pueblo que también es nómade, pero que en vez de ser nómade marítimo, son nómades terrestres, donde el movimiento, pero por la zona sur austral principalmente. ¿Ya? Esos eran los pueblos pre-agroalfareros, los nómades que no plantaban nada, se dedicaban principalmente a pesca, caza y recolección de víveres que ya existían. Ya con los pueblos agroalfareros, acá logran un desarrollo mayor. ¿Y por qué logran ese desarrollo mayor que los pueblos pre-agroalfareros? Porque se quedan en un lugar.
¿ya? Y como se quedan en un lugar, tienen que cuidar lo que tienen. Por lo tanto, tienen que empezar el intercambio, ¿ya? Aquí. Y en el norte tenemos a los atacameños. En la zona central, no central, sino que centro-norte, tenemos a los dieguitas. Ya los mapuches que ocupan un territorio un poquitito más amplio, que llega incluso hasta por acá, nuestros lados. Y también tenemos a los Rapa Nui, pero que se encuentran en la zona central, pero en una isla. ¿Ya? Cada uno de estos pueblos que fuimos nombrando tienen sus propias características en relación a cómo ellos habitan. Desde el cultivo de productos, la fabricación de objetos, la fabricación y el uso de metales también. Ya como ellos estaban asentados en un lugar, era mucho más factible que ocurriera el intercambio de productos, el trueque. Porque así, por ejemplo, llegaban los chonos con material, con peces, con productos marinos, y podían intercambiarlos, porque sabían que los atacameños iban a estar en ese lugar específico. Llegaban los changos, ¿ya? Y cada vez que llegaban los changos, ellos llegaban simplemente y sabían que ellos iban a estar. No era un viaje perdido, porque se iban con varios productos que ellos no tenían cómo realizar, ¿ya? Acá. Y los mapuches, que es este pueblo originario que es como el más conocido que tenemos, hay harta información de ellos y día a día se sigue escribiendo. Tenemos un gran número de personas que se reconocen como mapuches en Chile y eso es bastante bueno, ese reconocimiento que se les da, o esta posibilidad, que no debe haber sido una posibilidad, sino que un derecho de siempre, de poder votar por sus propios escaños, de poder votar por sus representantes, porque antes no se daba. Lo que sí ocurre con los mapuches, que su organización, aquí está, su organización, como no tenían una sola organización o alguien que los uniera a todos, esta organización se daba por tribus más pequeñas y eso generaba que todos, si bien se reconocían como mapuches, debido al idioma que hablaban, el mapudungún, no generaba que tuviesen como una unión. Se organizaban en sus LOB, pero no había algo que los agrupara a todos. Si hubiese existido ese algo que los agrupara, quizás el líder o el que pueda hablar por todos, la cosa hubiese sido bien distinta. Pese a todo eso, este pueblo originario no permitió la entrada de los españoles hacia el sur. ¿De acuerdo? Si regresamos un poquitito, voy aquí. Aquí, en este proceso en que la conquista española ya empezó a llegar a Chile y comenzó este trabajo indígena de la encomienda, gracias a los mapuches no pasó hacia el sur. Costó y costó bastante. ¿De acuerdo? Después tenemos acá la cultura de Rapa Nui, que ya la estuvimos conversando, que está relacionada con esta isla que es de Chile, política y administrativamente pertenece a Chile, pero que lamentablemente está tan lejos que este pueblo originario hasta la fecha sigue pidiendo que sean reconocidos. Es como lo mismo que quieren los mapuches, su reconocimiento a que esto era mío antes de que llegaran los españoles y conquistaron un territorio que ya era nuestro. Es como que yo vaya a conquistar la casa de uno de ustedes, ¿no? Ahora es mía, no, pues si ya es de ustedes. Lo mismo les pasó a ellos, ¿ya? Y por eso también es muy importante entender, y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las peticiones que puedan tener nuestros pueblos originarios, pero sí tenemos que entender de dónde proviene todo eso y también comprender cómo es que somos nosotros así. Porque nuestros rasgos, nuestra cultura, nuestras palabras, nuestras comidas vienen de acá. Los productos que consumimos, el milcao que comemos, vienen de acá, de nuestros orígenes. De esto de poder reconocer esta identidad chilena y de reconocernos a nosotros también como chilenos. ¿De acuerdo? Las quiero felicitar porque miren, finalizamos nuestra sesión número 1. Tengo algunas preguntas. Primero, ¿cómo están en relación a esta materia?
si estamos pensando de nuestros pueblos originarios, ¿cómo están en relación a esto? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que les llame la atención? Profe, Mira, eh, si somos tan diferentes, ¿por qué Rapa Nui está a cargo de Chile? Porque tenemos mucha diferencia de cultura, de religión. ¿Cuál fue la causa de que esa isla, estando tan lejos de nuestro país, Chile la haya tomado bajo su alero? ¿Por qué motivo? ¿Por qué esa única isla andaba dando vueltas solita? ¿Qué pasó? territorio, es simplemente territorio. Esto Territorio. es horrible, porque ellos podrían tener su propia administración. El Claro. problema es que todos los países lo que buscan es territorio. Y en Ah, este ya. caso, mire, es lo mismo que ocurre con muchas zonas que tenemos en la Patagonia, que están más Correcto. cerca de Argentina, pero que siguen siendo supremacía de Chile, pese a que estén más cerca de allá, porque el territorio, lamentablemente, es lo que manda. Es Ya. este querer de tener más tierras, de De tener, tener más. es eso, es tener Claro. más. Sí. Y honestamente, o sea, muy personal, sí ellos debiesen tener su supremacía. Claro, son tan diferentes de nosotros. O sea, me refiero diferente en la cultura, son seres humanos igual que yo, pero en ese sentido me refiero, en el pensamiento, en sus creencias, Sí, eso. ¿no? E incluso para nosotros ir para allá es súper caro. Es súper, súper caro. No es como me voy a ir un fin de semana para allá, no. Nos sale carísimo. Es Claro. como si no fuese Chile. Y ellos tampoco se sienten como chilenos, porque ellos No, pues, ven su propia organización y les ha ido bien. claro. Yo lo que he visto en las noticias, por ejemplo, es que si bien hay marinos, no los pescan, porque No, ellos tienen su propia organización. Si bien los respetan y todo, tienen su organización, tienen su propio líder, tienen su propia organización, su propia cultura, y que es muy linda. Pero lamentablemente hay una deuda ahí que, llegado su momento, en quizás cuántos años más, también va a estar en boca de todos, porque ahora el tema que está en boca es lo de los mapuches, claro. y que es un reconocimiento enorme que debiese ser así. Pero quizás en unos 20 años más, 50, no lo sé, también va a estar muy en boca lo de los Rapa Nui. ¿Ya? ¿Alguna otra Eso. duda, consulta en relación a? Igual que lo de la Patagonia, porque, por ejemplo, mi hermano vive en Palena y Ujú, casi él no se abastece con, claro. ahora por lo de la pandemia se abastece acá en Chile, pero más se abastece por el lado de Argentina. Exactamente. Y que es lo mismo, es Y, territorio. y no sé si lo han escuchado, pero arriba los límites de Chile con Argentina, que es en Llanada Grande, Segundo Corral, Paso León, eso igual ellos también, porque yo tengo familia allá, entonces ellos también se abastecen por el lado argentino y de hecho cuando ellos están enfermos Vale, eh, salen al Bolsón, pues, no salen acá a Chile. exactamente. Ese es el tema. O sea, si los líderes vieran por las personas, claramente que eso debiese ser para el otro lado. Pero no se ve eso. Se busca el territorio, el tener más. ¿Ya? Antes de irnos a un break, que va a ser cortito, pero igual nos sirve para despertar, quiero que vean, porque, déjenme encontrarla aquí. Nosotros para esta clase tenemos una guía, que espero que tengan. Si no la tienen, pongan atención y después la completan. Porque en esta guía es de este tema, ya la primera parte, donde aquí nos aparecen los pueblos originarios, sale más o menos lo mismo que conversamos, pero aparecen como los monitos de nuestro mapa y dónde está cada uno de los pueblos originarios, ¿de acuerdo? Aquí está Rapa Nui, los Diaguitas, Changos, no los trabajamos todos. Acá están los atacameños y acá están los mapuches, los chonos, acá. Los Selknam, cuando escuchan eso, es lo mismo que los zonas, ¿ya? Pero Onas es más fácil de pronunciar que Selknam, pero son los mismos. Y abajito, ustedes van a encontrar esta parte, que son 10 preguntas de verdadero o falso.
¿de acuerdo? Lo que aquí tienen que hacer es enfocarse muy bien en la información que acabamos de revisar, ¿de acuerdo? Porque en estas 10 preguntas, si ustedes encuentran que es verdadero, le ponen la V. Si consideran que esa afirmación que yo les coloqué ahí es falsa porque la inventé, le colocan la F. Pero lo que es muy importante es que ustedes puedan justificar, puedan decir por qué es falso. Sí, o sea, yo también le voy a decir, sí, es falso, realmente es falso. ¿Pero por qué? ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Alcanzan a ver lo que les muestro, ¿cierto? ¿Ven? Yo tengo la guía, profe. Sí, se ve. Ya la tiene ahí. Ya, genial. Ya. Ya. Ya, súper. No estoy hablando sola. No está hablando sola, profe. Estábamos Ya. todas calladitas escuchando. Me tienen que avisar si me vuelve a pasar. Estuve como 15 minutos. Ya, pero no importa. Entonces, aquí tienen que tener mucho ojo. A ver, realmente esto es así. Si la profe lo inventó, le ponen la F. Y abajo me dicen por qué. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la número 1, a ver si la logran. Los agroalfareros producían su propio alimento y no necesitaban trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué será? Falso. ¿No? Verdadero. ¿Verdadero? No sé, pues digamos ustedes. Escuchen otra vez. Los agroalfareros Perdón. producían su propio alimento y no necesitaban trasladarse de un lugar a otro. Agroalfareros. Falso. Falso, ¿Falso? falso. Falso. Los agro. Sí. ¿Por qué? Es falso porque ellos producían su propio alimento. Los agroalfareros. Porque ellos se trasladaban de un lugar a otro y no sembraban nada y no tenían nada, entonces se iban de un lugar a otro, vivían el día. Ya, tienen ahí el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Ya, busquen donde dice pueblo agroalfarero. Está en la número 12. Sí, pues. ¿Qué es lo que dice? Ellos, es verdadero, ellos producían su propio alimento y no necesitaban trasladarse de un lugar a otro. Sí, esa es verdadera, esa es verdadera. Van a tener que ponerle mucho ojo a las afirmaciones, ¿de acuerdo? Pero mucho, mucho ojo. Para cada vez que ustedes lean una afirmación, vayan a su guía, revisen, cachuren ahí a ver qué me está diciendo. Porque, ay, ¿dónde está? Espérenme, que no sé dónde está. Porque, ahí sí. Porque estas afirmaciones son preguntas que aparecen en la guía o no aparecen. Si pensamos que es falsa, buscamos en la guía, ¿por qué entonces es falsa? ¿De acuerdo? Esa justificación es muy importante. Y en el caso de la primera, sí, es verdadera. Porque recuerden, aquí está, no. Aquí está. Recuerden, los agroalfareros son los que ya se quedan aquí. Son los que se quedan en sus lugares, son los que alcanzan este desarrollo mayor. Los pre-agroalfareros, el pre es la idea antes de, ¿de acuerdo? Pre es antes de. Estos pre-agroalfareros son los que, ¿dónde están? Esperen, ahí, son los que ellos sí se andan moviendo, son nómades, agreguen nómades, son que se andan moviendo. Los alfareros ya son sedentarios, se quedan en su lugar. ¿Y por qué se quedan? Porque hacen su propia comida, porque quieren, o sea, porque tienen la posibilidad de tener alimento todo el año. Entonces, ¿para qué nos vamos a mover? Y como se quedan en un lugar específicamente, empiezan a fabricar ciertos objetos y que esos objetos les sirven para intercambiar por los productos que ellos no tienen. De esa manera, ¿ya? Pongan mucha atención en la guía. Si nos equivocamos, no importa, lo podemos volver a realizar, ¿de acuerdo? Y esta guía que aparece aquí, si nos damos cuenta, son 10 preguntitas primero.
Y estas 10 preguntas van a tener que identificar. Lo primero, ¿es verdadero lo que la profe nos puso? ¿O nos está chamullando? Si la chamulla, le ponen falsa. Y si es falsa, buscan en la guía por qué es falsa. Y si ustedes creen que es falsa y no encuentran el por qué es falsa, probablemente sea verdadera. ¿De acuerdo? Pero es muy importante que no nos quedemos con que sí es falso o sí es verdadero. No, sino que poder explicar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, veamos la número 3. Dice, los changos era un pueblo sedentario debido a que no necesitaban ir en busca de alimento. Es falso, ¿Por qué es falso? porque ellos sí salían. ¿Cómo? Ellos sí salían. ¿Y por qué salían? Eran nómades. Se retiraban cuando ya terminaba su alimento de un lugar y se iban a buscar otro. Entonces eran nómades, no eran sedentarios. Excelente, sí. Ambas compañeras que nos dieron su respuesta está correcto. Esa es la idea. Y si, por ejemplo, me dicen es verdadero. Pero me habla de los changos. ¿Dónde voy? Me A la voy guía. directo a la guía, ¿verdad? ¿Dónde dicen los changos? Aquí. No, pues verdad. Y ahí, cosa de poder ir revisando, ¿de acuerdo? Es muy, pero muy importante que podamos ir revisando esta información que nos va apareciendo. Y ante cualquier duda, consulta que nos vaya surgiendo, ir pudiendo resolverla, ¿de acuerdo? Y recuerden, la guía nos va a colaborar harto. Sí, aquí entonces ya respondimos 2, la otra la siguen haciendo ustedes solitas, ¿ya? Fíjense con la segunda parte, donde ustedes van a tener que desarrollar, que escribir. La primera dice, ¿qué pueblo del norte te habría gustado conocer? Ahí, sueñen, nomás pongan la que les gustaría, pero enfóquense en lo que nos aparece aquí. ¿Ya? Enfóquense, acá está la zona norte, si la observamos, y nos aparecen todos estos pueblos. Hay algunos que yo les comenté algunos comentarios, ¿ya? Les comenté alguna información, como los ataqueños, los changos y los diaguitas. Pero ahí nos aparecen otros, como los collas, aymaras, quechuas. Ustedes, en esta preguntita, un poquitito, en esta preguntita, lo que es muy importante aquí, es que puedan idealmente averiguar un poquitito. ¿Y qué será de esa? ¿Y qué significarán los collas? ¿Qué significarán los quechuas? Y poder aquí poner, por ejemplo, me encantaría haber conocido a los quechuas porque con la información que yo ya busqué. ¿De acuerdo? Conocer un poquitito de ellos y poder redactarlo en estas líneas que aparecen ahí. Hasta esa parte es de la sesión que acabamos de tener. Porque después de un break, nosotros vamos a seguir con la segunda parte de esta sesión y que tiene mucha relación con lo que en nuestra guía aparece más abajito. Y que yo les voy a contar que muchas de las cosas que nosotros reconocemos como tal en la actualidad son gracias a ese crecimiento de este Chile social y económico durante el siglo XIX. ¿Ya? Yo les dije que íbamos a tener 2 sesiones separaditas en el día de hoy, ¿ya? Vamos a tener 5 minutitos de descanso. Si alguna quiere avanzar con sus preguntas, puede hacerlo. Pero 5 minutitos y vamos a seguir con la segunda parte del día de hoy, ¿ya? Yo les mencioné que este día lo íbamos a separar 2. Primero, ¿en qué lo separamos? En estos pueblos originarios que nos forman como el Chile que conocemos, ¿ya? Después de eso viene la encomienda, viene este periodo de conquista donde los pueblos originarios tuvieron que verse afectados o tuvieron que asumir que llegaron a conquistarnos, que llegaron los españoles a conquistarnos y dejarlo así, continuar con sus vidas, pero bajo lo que ellos les estaban entregando que correspondía a la encomienda. ¿Ya? Vimos también, después de eso, viene esta cuestión social y desde ahí hasta la actualidad vamos a tomar este siguiente tema que partimos en 5 minutitos más. ¿Ya? Son las 3:23.
A las 3:28 nos conectamos. Si alguna quiere avanzar con sus preguntitas, espectacular, y ahí aprovechamos de revisarla. 5 minutitos, recuerden.